¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos, yo soy Gus Walker y en esta ocasión les traigo un video demostrativo en el cual vamos a traer de vuelta un equipo que ya habíamos presentado antes. Se trata de un reproductor en formato Blu-ray fabricado por Sony y con característica 3D. El modelo correcto es BDP-S480. Si quieren saber más de este reproductor, quédense, apoyen con un like, compartan, comenten y suscríbanse para no perder actualización. Bien, pues este equipo reproductor ya lo habíamos presentado antes, solo que pues cada vez que llega un producto hay que ponerlo a prueba para que pues bueno, garantizar que esté funcionando correctamente o si tiene algún detalle, ok. Bueno, en la descripción les voy a dejar el video previo. No sé si sea el mismo modelo, pero es muy parecido estéticamente, entonces se los voy a dejar en la descripción para que lo vean a más detalle, ¿ok? Bueno, en este video vamos a concretarnos directamente a lo que es la reproducción de discos, así como también de material contenido en USB. Les adelanto que este dispositivo no va a ser posible conectarse vía internet a aplicaciones como YouTube, Netflix, Amazon, Disney, entre otras, ya que estos dispositivos salieron por allá en el 2011 y la verdad pues dejaron de recibir soporte. Entonces para estos años 2025 ya dejaron de funcionar para conectarse a streaming. Entonces ya no es posible. Lo único que se puede hacer es visualizar contenido en disco tradicional o en memorias USB. Ok. De igual manera, solamente va a ser compatible con memorias USB. Por ejemplo, si nosotros queremos conectar un disco duro externo, no importa si es tradicional, mecánico o estado sólido, tampoco no te lo va a aceptar. Ok. Para esta prueba vamos a utilizar una memoria USB con capacidad de 8 GB, la cual ya está precargada de información y esa es la que vamos a utilizar para ponerlo a prueba. Otra cuestión es, por ejemplo, esta unidad no trae el remoto original. Sin embargo, este dispositivo es compatible con la tecnología AnyNet Plus. Esta tecnología, para los que no saben, eh, aprovecha la conexión que proviene del televisor vía HDMI y con esa conexión vamos a poder usar el remoto de la televisión. En este caso yo voy a usar este que es el televisor, el remoto del televisor Bravia de Sony, y con este remoto, a pesar de que no es el original, yo voy a poder navegar y controlar todo absolutamente bueno, casi todas las funciones. Por ejemplo, este remoto no trae comandos de reproducción, pero algunos otros modelos sí traen comandos de reproducción. Entonces, solamente para lo que es, solamente para lo que es, por ejemplo, expulsar disco, detener la reproducción o reproducir, ahí lo tendríamos que hacer manualmente. Aunque con el control, pues seleccionas qué función, das enter y listo. Ok. Entonces, en este video vamos a usar este remoto para controlar el dispositivo. Ok. También les menciono que además de la salida HDMI, tiene salida de audio y video tradicional, es decir, los colores RCA, bueno, colores amarillo, blanco y rojo, que son terminales tipo RCA, ya están conectadas en este momento, por si acaso quieren ver alguna película con la resolución como era antes. Ok. ¿Qué más se nos pasa? Bueno, el equipo está en muy buenas condiciones. Recuerden que acepta películas 3D. Entonces, para poder disfrutar la experiencia en 3D, lo que van a necesitar no solamente es el reproductor, sino también van a requerir que la película esté en tercera dimensión, el televisor, ¿qué más? Un difusor, que es un como proyector, ¿ok? Más o menos para que se den una idea. Entonces es todo un conjunto, además de las gafas y pues bueno, obviamente el reproductor Blu-ray deberá estar en 3D también. Entonces es todo un conjunto que deben de tener reunido y configurado, conectado de manera correcta
para poder experimentar una visualización en tercera dimensión, ¿ok? Mientras tanto lo vamos a hacer de manera tradicional y vamos a proceder entonces con las pruebas. No sin antes pues dejar claro que en términos de estética, condiciones físicas, está muy bien el equipo. Digo, para un equipo que fue fabricado en 2011, la verdad sí, ¿cuántos? 14 años de antigüedad, está bastante bien. Ok, vamos a echarle un vistazo aquí brevemente y veremos que en esta parte ahí está su botón de encendido y apagado. Ok, aquí nos dice otra vez Blu-ray 3D. Ok, el comando de expulsar disco, reproducir, stop. Allá arriba dice las características. Ok, el modelo que ya habíamos mencionado y el puerto USB. Ok, es un diseño bastante compacto, no ocupa tanto espacio y ligero. Ok, muy compacto este equipo. Bueno, entonces el televisor ahorita está apagado. Ahí pueden ver esa luz roja que está apagado. Entonces, en cuanto yo encienda el televisor con el control remoto, va a encender la unidad. Ahí encendimos el televisor. Me parece que sí es de esa forma. O creo que cuando lo apagamos, es cuando se enciende. No recuerdo exactamente cómo es, pero hay una... Creo que cuando lo apagamos es cuando se apaga también. Ok, ahí está la televisión encendida. Ok, y el equipo está apagado. Todavía está apagado. Ok, entonces lo vamos a encender manualmente. Ahí el televisor ya cambió. Ok, ahí ya cambió. Y acá vamos a ver que dice que esperemos. Ok, y allá arriba, bueno, ahí está Blu-ray Disc. Y nos va a dar exactamente lo que es el menú. Ok, a ver, ahorita esperemos un poquito. Vamos a apagar aquí. Ok, exactamente, entonces esto es lo que aparece. Aquí el menú. Ok, y el menú pues se divide en estas categorías. La primera fila, que es de ajustes, archivos de fotografía, de música, contenido de video y lo que es para conectarse a internet, que en este caso ya mencionamos que no va a ser posible. Ok, entonces vamos a quedarnos aquí en video. Originalmente este equipo traía bastantes aplicaciones instaladas, pero cuando te conectas a internet, aunque tú no le pongas actualizar, lo hace por sí solo y te borra todas esas aplicaciones. Entre ellas venía la de YouTube, pero aunque no lo quieras borrar y acceder directamente a ellas, el equipo las borra. Ok, entonces por eso decimos que ya no es posible. Ok, bueno, entonces vamos a ir directamente a la reproducción. Ok, bueno, vamos a ir primero con la reproducción de USB, aprovechando que mencionamos las categorías de música, video, audio. Voy a mostrar primero esta memoria USB que es de 8 gigabytes. Ok, aquí lo pueden ver, 8 gigabytes de Sony. Ok, está. Y esta es la que vamos a usar. Ok, entonces vamos a colocar esta memoria aquí. Me parece que en la parte posterior tiene otro puerto también de USB. Ok, y ahí lo está leyendo. Ok, aquí lo está leyendo. Y en la televisión va a aparecer acá abajo. Ahí dice USB device en el frente. Ok, entonces en la parte posterior sí tiene otro puerto USB. Ok, como dije anteriormente, lamentablemente no acepta discos duros externos. En este caso el que yo tengo es de 300 gigabytes, entonces lamentablemente no lo acepta y sería pues genial que sí lo aceptara, porque la verdad este equipo, como lo dije en uno de los videos anteriores, a pesar de no tener las gafas en 3D,
como que está bien marcado esa cuestión, como que sí percibes un poco eh, el resalte de, bueno, ¿cómo puedo decirlo? Como que enfatiza más ciertas partes de la película y como que dices, ah, mira esto, si tuviera los lentes se miraría pues más, como que más real, ¿no? Más resaltado. Pero pues bueno, esa es una de las características que a pesar de que no tiene los lentes 3D, sí te das cuenta como que algunas partes están más realzadas que otras. Ok, bueno, entonces vamos a ir con la categoría de video. Entonces vamos hacia abajo, device front, damos enter y tenemos dos archivos de video. Ok, el primero es un archivo MKV, ok, que sí los puede tocar, y el segundo es un archivo AVI. Ok, entonces vamos a quitar sonido ahorita de momento. Vamos a reproducir el primer archivo AVI, perdón, MKV, ok, MKV. Y ahí está reproduciendo el archivo, es vía USB. Aquí lo podemos ver que está reproduciendo. Bueno, está de pronto, ahí está, mira, leyendo la luz. Y mientras tanto, pues ahí está saliendo las escenas. Ok, y ahí está reproduciendo muy bien. Ok, tiene sonido desde luego. Ok, déjame subirle. Ok, 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 esta es otra escena. Ok, tiene ciertas partes que vamos a poder detectar el efecto 3D muy suave. Me hubiera gustado que este Blu-ray pudiera leer discos duros externos, hubiera sido fabuloso porque bueno, yo lo uso más así, pero de todas formas, aunque no lo lea, no deja de ser un excelente equipo. Ya lo dije, con dimensiones muy reducidas. Está excelente, la verdad, funciona bastante bien. Ok, vamos a darle audio. Ok, ahorita porque estoy grabando de día, le llega un poquito el reflejo en la parte allá, este brillo que es de la ventana, pero la verdad sí se mira muy bien. Ok, ahí está. Ok, ahorita tenemos un poquito de brillo aquí en la habitación, por eso cuando son videos de imagen me gusta grabarlos de noche para tener mayor apreciación. Ok, ahí está. Ok, y ya si lo ven a oscuras pues mucho mejor. Ok, vamos a regresar. A ver, vamos a regresar. Bueno, voy a ir con el botón de home otra vez y vamos a ir aquí a USB device. Vamos a ir con el archivo AVI ahora. Vamos a reproducirlo, el archivo AVI. Ahí lo está reproduciendo, ok, y aquí sigue leyendo. Previously on Dead City. It's methane from the sewers. You got your kid. We kill the psycho. Everybody wants. Ok, vamos a apagar un poquito aquí. Ok, y ahí sigue leyendo, miren. Sigue leyendo sin problemas, está reproduciendo muy bien. Ok. Ok, vamos a regresar otra vez a menú. Y ahora voy a ir a lo que es la categoría de música. Bueno, de fotografía. Sí tiene unas... Creo que sí tiene imágenes. Ah, sí, sí tiene, mira. Ok, vamos entonces a darle Enter. Y ahí estamos reproduciendo lo que es imagen. Ok, desde USB, que por cierto se ve bastante bien. Estamos viendo imágenes. Vamos a adelantar, a ver. Ahí está. Ahí está cambiando, mira, muy suave que se ven las imágenes.
Ahí estamos viendo a través del USB las imágenes muy suaves. Okay. Seguimos avanzando. Okay. Ahí seguimos viendo la excelente calidad de reproducción de imágenes. Okay. Y ahí está. Ok, entonces esto es lo que tenemos en el apartado de imagen. Ok, estamos en el menú de imagen, el icono de la fotografía, de la camarita. Y ahora vamos a ir a lo que es música. Ok, aquí en música nos vamos a donde dice USB Device Front, damos Enter y vemos que tenemos archivos en MP3. Ok, vamos a escoger uno al azar. Bueno, no al azar, sino... Ahí está. Ahí regresamos. Ok, vamos a escoger otro archivo. Regresamos y vamos a escoger otro más. Ok, entonces ya con esto ya calamos bien, ya probamos la memoria USB. Vamos a expulsarla. Ok, las tres categorías: audio, video y fotografía. Ok, entonces ahora toca el turno de lo que son los discos en físico. Ok, vamos a abrir aquí la compuerta y vamos a reproducir esta película que es original. Ok, recuerden que para tener lo que es la experiencia 3D hay que tener obviamente la película que sea en 3D, el televisor, las gafas, el difusor, ok, posiblemente otro elemento también. Ok, ahí rapidísimo ya la reconoció la película. Ok, ya vamos a esperar solamente a que aparezca. Ok, vamos a esperar a que aparezca. Y ahorita va a aparecer ya. Vamos a quitarle audio por cuestiones de copyright, pero ahí está el menú, ahorita lo vamos a ver. Este es el menú. Ok,
y como pueden darse cuenta pues se ve bastante bien. Vamos a ir acá donde dice chapters. Mira, ahí estamos navegando con el control remoto de la televisión. Vamos a ir a donde dice chapters, ok, y en este caso vamos a escoger este, ok. Vamos a darle audio. I'm not saying it was you. I know, man. I'm saying it was Ed. Quitamos audio por un momento y aquí sigue el contador, ok. La calidad HD está reproduciendo, ok. Ahí está, ok. Which, to you, well, look, I've known him since primary school. You know, I like having him around. He's a laugh. Well, because he can impersonate an orangutan. Okay. Dudes will do. I'll leave him alone. Vamos a regresar otra vez a menú. Ok, y ahí te la identifica la película, el disco, ahí está, original, ok. Bueno, entonces vamos a sacar este disco. Ya vimos que sin problemas lo pudo leer, ok. Está el disco, ok, vamos a guardarlo. Ok, entonces ahora va el turno con lo que será un disco Blu-ray, copiado, grabado, pirata, como quieran decirle. Es una copia, ok. Es una copia. Igual vamos a esperar a que lo lea. Y ahí apareció. Es disco Blu-ray, data Blu-ray disc, ok. Un disco Blu-ray con información. Entonces vamos a ir vamos a ir de la siguiente manera, ok. Lo elegimos, damos enter. Hay 3 carpetas. Ok, vamos a elegir este. Y el primer archivo, que es MP4. Ok. Ahí está. Vamos a quitarle audio. Y ahí está reproduciendo. Todo bien. Igual la misma calidad HD. Ok. Ahí está reproduciendo. Es un disco grabado y sin problema, okay, con muy buena calidad de imagen. Hablando de calidad, por ejemplo, vamos a cambiar la salida, o mejor dicho, vamos a cambiar de salida. En lugar de que sea por HDMI, va a ser por lo que es audio y video, es decir, donde dice video grabadora. Aquí otra vez, este es el puerto DVD Blu-ray disc, y lo voy a cambiar a donde dice radio grabadora, video grabadora, perdón. Ok, ok. Tengo que cambiar, me parece acá, a ver si está activado. Ok, nos aparece una leyenda aquí que no puede lanzar la señal de audio y video mientras el HDMI esté conectado. Entonces desconectamos el HDMI. Aquí por ejemplo ya lo desconecté, está desconectado y ya está reproduciendo en audio y video. Ok, audio y video RCA por la salida que les había mencionado. Ok, aquí miren, ahí está, video grabadora. Ya no estamos conectados a lo que es HDMI,
solamente tiene dos entradas, la que dice Blu-ray y DVD diagonal Blu-ray disc. Ok, entonces ahorita estamos viendo precisamente con una resolución más baja. Ok, con una resolución más baja. Vamos a volver a conectar el HDMI. Vamos a volverlo a conectar. Si el HDMI no está conectado, no vamos a poder controlar el equipo. Ok, entonces ya está conectado el HDMI. Ya está conectado el HDMI. Entonces voy a volver otra vez acá en la parte superior. Miren, vamos a volver a ponerle DVD Blu-ray disc. Ay, ya se me perdió. Es esa. Ok, ya volvimos otra vez a conectarnos a HDMI. Entonces ya está reproduciendo bien. Dejen ahorita que pase la escena. Y ahí, miren, ahí está. Otra vez HDMI. Ok, está bien. Está reproduciendo bien otra vez en HDMI. Ok, tiene sonido, pero obviamente se lo quitamos por un momento. Ok, entonces ahí está reproduciendo en HDMI otra vez. Entonces al estar conectado en HDMI, volvemos a tener el control del equipo. Ok, vamos a sacar este disco. Ok, es un disco grabado que tiene 3 carpetas, varios archivos. Ahí está. Ok, sin problemas. Ahora vamos a ir con el formato DVD. Tenemos esta película que es original. Película original. Que por cierto es región 1. Ok, para discos DVD solamente acepta región 1. Y para discos Blu-ray originales solamente región letra A. Cuando son grabados no importa, queda sin efecto la cuestión de la región. Pero cuando son originales solamente esas regiones son las que acepta. Ok, aquí vamos a esperar. Ya lo detectó. Y vamos a ver ahorita el menú. Seguimos estando aquí en silencio. Mira, ahí están los avisos antipiratería. Ok, y aquí ya lo detectó. Inclusive, bueno, en algunos equipos se pinta donde dice DVD, pero me parece que en este no. Solamente mantiene la calidad de salida HD. Por ejemplo, si vamos a visualizar películas en formato DVD, la ventaja de tener conectado el HDMI es que vas a poder escalar la imagen hasta 1080p. Ok, comparados con las escalas anteriores que eran pues de 480, de 680, 720. Entonces ahorita vas a poder ver una película DVD con calidad de imagen HD. Ok, por ejemplo en la parte superior vamos a ver esa información. Mira, aquí está 1080, 24 cuadros por segundo. Ok, y ahí vemos el menú de la película. Ahí está. Ok, vamos a ir a escenas, selección de escenas, enter. Ok, vamos a seleccionar esta escena. Ok, y se va directamente a la escena. Ok, igual seguimos utilizando el control remoto de la televisión. Damos audio. Ok, ahí está, todo bien. Ok, y ahí sigue la escena. Ok, es una película DVD, pero como les digo, con calidad pues superior en alta definición. Ok, es algo que las reproductores de DVD no te lo pueden ofrecer. Algunos reproductores de DVD, pero la mayoría no. Ok, bueno, entonces vamos a sacar esta película.
está. Ok. Vamos a ir ahora con una película grabada. Grabada, pirata, etcétera. Ok. Vamos esta. Esta es una película copia. Ok. Ok, vamos a esperar que la detecte. Y en este caso ya la detectó, incluso ya el menú, así aparece el menú. Ya nomás es cuestión de darle Enter. Ahí está. Enter. Y ahí está, ok. Damos audio. Ok, se mira bien. Y pues bueno, eso es que es una película copia. Y vaya que son de esas películas como tipo de las que habían grabado en el cine más o menos. No tan baja calidad, pero algo un poquito más arriba de lo que acabo de decir. Ok. Ahí está. Vamos a esperar. Ok, tardan en presentarse esto. Ah, ok, sí, es que es la parte que habla. Ok, ahí está, mira. Está la imagen. Ok. There's an army of bodies under this river. Criminals. People ran out of time. Ok. Ok. Next time they drag this river, they'll find me on the bottom with the rest of them. Ok. Y ahí está. Esta es una película grabada. Igual está sacando la señal en HDMI 1080p. Ok, vamos a sacarlo. Ok, bueno, ahí está. Ese es el formato DVD, tanto original como en copia, y también leyéndolo sin problemas. Con la ventaja de que ya, como dijimos, podemos ver la imagen a una resolución superior. Ahora vamos a pasar al formato música. En este caso MP3, ok, formato MP3. Este CD con más de 100 canciones. Vamos a quitar el silencio y bajar un poquito el audio. Ok. Y ahí también, por ejemplo, ya lo detectó. Data, CD de datos. Pero como estamos en la categoría de video, tenemos que pasar a la categoría de música, si no, no lo va a poder reproducir. Ok, Data CD. Y aquí van a aparecer exactamente todo el contenido. Miren, ahí pueden ver todas las canciones que hay. Aquí nos estamos desplazando con el remoto. Ok, vamos a darle Enter. Vamos a regresar. Y vamos a escoger ahorita otra canción.
Ok, vamos a sacar ese MP3. Y ahora vamos a ir con un disco regrabable. Okay, un disco de audio normal, regrabable. Esos que se pueden grabar muchas veces. Tiene 10 canciones. Y ahorita vamos a reproducirlo también. Ok, creo que este se va directo. A ver. Ok, solamente aparece aquí en la información que es disco CD, 10 tracks. Y este es el tiempo total entre los 10 tracks. Ok, entonces vamos a dar. Aquí como el remoto no tiene playback. Me parece que si me regreso no aparece la lista. Aparece solamente así. Track 1, 2, 3, 4, etcétera. Ok, vamos a escoger uno de ellos. Ok, muy bien. Ok, vamos a escoger otro track. Vamos a escoger otro 6. Ok, damos stop y expulsamos la bandeja. Ok, y ahí está, disco regrabable, que por cierto lo acabo de grabar otra vez porque traía ahí unos problemas. Lo está reproduciendo también de manera correcta, sin problemas. Lo reconoce al igual que lo hizo con el MP3. Entonces, en este caso, este dispositivo Blu-ray está reconociendo muy bien discos originales en formato Blu-ray, discos grabados, así como también en DVD, discos originales y grabados. Lo mismo CDs de audio originales y grabados en MP3, archivos contenidos en memorias USB de audio y video, de fotografía. Ok. Y lo bueno, la característica de este dispositivo es que se puede conectar, bueno, no es que se conecte, sino que se puede manejar con el control remoto. Okay, con el control remoto de la televisión se puede manipular y a pesar de que no tengas el remoto original, lo puedes controlar de esa forma. Se puede controlar de esa forma. Okay, entonces bueno, pues eso sería todo. Vamos a desconectarlo, la parte posterior. A ver, vamos a hacerlo de la televisión. Lo de la televisión, que dije que si se prendía junto al equipo, o si se apaga, también se apaga el equipo. Vamos a ver, lo vamos a apagar la televisión. Ok, sí, mira, acá está, dice See You. Ahí está, ahí lo capté. See You se despide, es que nos vemos. Ok, y ahí está la televisión apagada, el equipo también está apagado. Entonces esa condición sucede cuando
en este modelo cuando el equipo se apaga. En algunos otros reproductores Blu-ray, cuando prendes la televisión, si el Blu-ray ya está conectado a la televisión vía HDMI, se va a prender también y en algunos casos se apaga. Pero en este caso sucede solamente cuando el Blu-ray, bueno, cuando la televisión la apagas, el Blu-ray también se apaga por sí solo. Cuando están usando la conexión o los cables de colores RCA, no van a poder controlar la unidad. Recuerden que para poderla controlar usando el remoto de la televisión, tienen que estar conectados o usar el cable HDMI. Esa es la clave, que esté conectada vía HDMI. Entonces de esa forma el mismo remoto de la televisión nos va a servir para hacer funcionar y navegar en todo lo que ya vieron. Entonces, a ver, vamos a desconectar aquí el equipo brevemente. Y le damos la vuelta. Así se ve en la parte posterior. Y estas son las conexiones que tiene: audio y video, bueno, línea de salida para componente también, salida de audio digital tipo coaxial, el HDMI, conexión a internet que ya dijimos que no nos sirve, el segundo puerto de conexión USB. Puedes tener un USB secundario conectado en la parte posterior con contenido y ya eliges tú cuál quieres, si es el de enfrente o es el USB posterior. Y en esta parte el modelo que ya les había mencionado, las regiones también ya se las había mencionado. Esas son las únicas regiones que acepta, no acepta cualquier otra que diga que sea diferente a lo que dice ahí. El número de serie, terminación 356. Y bueno, eso sería todo. Entonces de esta manera llegamos al final del video. Si les fue de utilidad, si les gustó, apoyen con un like, compartan, comenten y suscríbanse para no perderse actualizaciones, contenido. Recuerden que este equipo está a la venta al igual que otros. Para saber si todavía está vigente, los invito a que visiten nuestra tienda en línea que está en la descripción. Ahí en la descripción van a ver enlaces vía Instagram, el enlace directamente a nuestra tienda que está dividida por categorías: electrónica, fotografía, etcétera. Hay muchas categorías, pero la principal es electrónica, audio y video. Entonces ahí pueden ver exactamente lo que está vigente hasta ahorita que estoy grabando este video, y si les interesa algo, pues con mucho gusto lo pueden ordenar y se lo enviamos. Lo que ven exactamente aquí en los videos, eso es exactamente lo que la gente se lleva. Y por cierto, muchas gracias a las personas que vieron los videos y que después de ver el video se animaron a comprar. Muchísimas gracias hasta ahorita, y como siempre ha sido nadie con quejas, nadie que diga, oye, pues sabes que fue diferente a lo que ofreciste en el video. Todo el mundo satisfecho. Y en dado caso que surgiera algo que no fuera acorde al video, aquí hay plena garantía. Así es que bueno, ahora sí llegamos al final. Muchísimas gracias por su atención. Yo soy Gus Walker. Que tengan un excelente día. Nos vemos hasta luego. Bye bye.